Scream, la saga con la que renació el género slasher en los años 90, está en preproducción de su séptima película, con el regreso de su principal estrella Neve Campbell y su icónico personaje de Sidney Prescott. Esta nueva entrega va a ser dirigida por Kevin Williamson, el guionista que creó esta saga basada en una serie de asesinatos ocurridos a finales de los años 80. Hoy hablaremos del terrorífico asesino que inspiró a la creación de Ghostface y el origen de la saga Scream. Kevin Williamson es un guionista norteamericano nacido el 14 de marzo de 1965 en New Bern, Carolina del Norte. Mientras estudiaba escritura para guión en la Universidad de California, vendió su primer guión, secuestrando a la señorita Tingle, que años más tarde dirigiría, pero que en ese momento todavía no le alcanzaba para sobrevivir. Williamson sabía que necesitaba escribir otro guión, uno que tenga éxito asegurado. Pero primero necesitaba el dinero para pagar la renta, por lo que aceptó cuidar la casa de un amigo por unos días. Una noche, sentado frente a la televisión, encuentra un documental acerca de un asesino en serie, Danny Rollins, conocido como el Destripador de Gainesville. Danny Rollins abusó y mató a 5 estudiantes en Gainesville, Florida, en agosto de 1990. Tiempo después de su captura, se descubrió que él fue también responsable de un triple asesinato en Luisiana, incluso que intentó matar a su propio padre. Después de diversas investigaciones, las autoridades lograron identificar el modus operandi del criminal, el cual consistía en entrar a los domicilios de sus víctimas en la madrugada, colocaba música a todo volumen, robaba la ropa anterior de sus víctimas, partes de sus cuerpos y se duchaba antes de darse la fuga. El hombre tenía un cuchillo de unos 10 o 15 centímetros. Se dice que él mismo componía canciones y sus letras hablaban de los crímenes que cometía. Después de ser arrestado, confesaría que nunca tuvo motivo real para cometer los asesinatos. Simplemente quería hacerlos. Después de ver el programa, Williamson apagó la tele, pero un ruido lo sobresaltó y le surgió un miedo. ¿Qué tal si estaría viviendo su propia película de terror y hay un asesino suelto en su casa que se podría haber metido por una ventana que haya quedado abierta? He was house sitting and he was watching a TV special about real murders and kind of started scaring himself as he was watching. He had called a friend, I guess, to kind of help him feel more relaxed. Instead, they ended up talking about scary movies and what's your favorite scary movie. And that was the genesis of what eventually became Scream. Nació la semilla de Scream, irónicamente titulada Scary Movie, nombre que luego daría forma a una parodia cómica de Scream y del mismo cine de terror. Pero no, solo fue un guion ingenioso con buenas referencias al cine de terror, en un ejercicio meta-autorreferencial, sino que causaba real terror. Y eso es gracias también al aspecto de su asesino, Ghostface. Ghostface, my buddy. This mask, or one very, very like it, it's much older actually, was on the bed in the upstairs of a house that we were looking at in Santa Rosa. It was sitting on 2 pillows in this very, very nice little grandma's house. And, you know, I've been looking for a mask that was a ghost mask. We didn't really know what it would or should look like, but we were getting close to production. And I said, where did you get this? This is amazing. And we're doing a film about a ghost face guy. Can we borrow this? Yeah, sure. It turns out her husband had collected Halloween masks. Really nailed the tone, because I was trying to create something new and different that we haven't seen before. I wanted it to sort of just be perverse and very sort of satirical, but very real, and he nailed it. I mean, I was watching the dailies the other day, and it was just incredible. It was just, it's amazing. I don't think we've seen a film like this in a long time. I mean, when was the last time you saw a really scary movie? And I think we got it.